Buenas tardes, bienvenidos entonces a nuestra segunda sesión de Reflexiones Más Media, presentado por el Banco de la República. Mi nombre es Freddy Gutiérrez Torres, soy periodista y soy el director de Colombia Check. Nuestro portal colombiacheck.com cumplió el 1 de julio 5 años verificando desinformación en el discurso público de los líderes políticos, sociales y económicos de Colombia, pero también verificando el contenido viral en forma de memes, videos, audios, publicaciones en distintas redes sociales, no solo de Colombia, justamente porque la desinformación es transfronteriza, es internacional. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la infodemia o la desinformación durante y sobre la pandemia. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo repaso sobre el tema de cómo llegamos a la infodemia. Y tenemos un par de datos provenientes de artículos académicos y el primero seguramente muchísimos ya lo conocen, pero saben que la desinformación, el contenido engañoso, incluso las noticias engañosas, ya saben que la vez pasada repasamos que hay una diferencia entre la desinformación y el término peyorativo de fake news o noticias falsas, que es desaconsejado o inapropiado, ¿no? Pero justamente en este momento lo importante es saber que la desinformación, las noticias con contenido engañoso, falso o manipulador, se retuitean 70% más que la media. Y el contenido verdadero tarda mucho más en llegar a la misma cantidad de personas. Hay dos investigadores de Harvard que crearon una aplicación de monitoreo llamada Howdy que permite saber cuál es el origen de un tweet o de una campaña de Twitter. Y una de las cosas más recientes que han hallado en sus pesquisas académicas, en sus investigaciones, es que no hay una relación entre quienes consumen verificaciones, fact-checking o noticias verificadas y quienes distribuyen o consumen desinformación. Esto quiere decir que cuando compartimos desinformación, noticias falsas, y alguien nos publica una verificación, nos dice cuál es el contenido verdadero o verificado, o nosotros mismos lo encontramos, usualmente no volvemos a replicar con la misma pasión, con la misma frecuencia esta verificación. Básicamente, si nosotros compartimos una noticia porque tenemos afinidad ideológica, política o social con esta, o para informar, o para que nos digan si es real o simplemente modo de advertencia, muchas de las razones por las cuales involuntariamente a veces compartimos desinformación. Cuando recibimos la verificación, no reenviamos esta verificación a la misma cantidad de personas o tantas veces con la misma vehemencia que lo hacemos en las noticias falsas o con la desinformación. Listo. Entonces, no hay una relación, es decir, quienes usualmente consumen verificaciones no logran tener acceso o tener impacto o tener, digamos, una relación con quienes más consumen desinformación. Esto es lo que se llaman las cámaras de eco. Es decir, que en redes sociales o a través incluso de programas de mensajería como Telegram y WhatsApp, normalmente se repiten los contenidos con los que estás en contacto, con los que estás expuesto. Como dice el profesor Miguel del Fresno, quedamos sobreexpuestos e hiperinformados. Pero esto no necesariamente implica que estamos delante de algo que sea un contenido que esté acorde con los últimos datos disponibles o con los consensos históricos o sociales, ¿no? Pero en el caso de la infodemia, y ya lo vamos a ver, tiene que ver con la información científica. La infodemia fue un término acuñado por la OMS que tiene que ver, digamos que con el brote o la epidemia que luego se convirtió en pandemia del COVID-19, produjo una cantidad excesiva de información, no necesariamente real o no,
que dificultaba que las personas pudiésemos tomar decisiones o que estuviésemos seguros de qué era lo que estaba sucediendo. Como todos ustedes recordarán, los primeros casos se dieron en diciembre del 2019, pero el brote o la epidemia, que luego se convierte en pandemia en China, en Wuhan, aparece a partir de los primeros meses de 2021. Y básicamente lo que teníamos era incertidumbre, ¿no? Incluso podrán recordar que durante los primeros meses muchos gobiernos, especialmente latinoamericanos, dijeron que ese virus no iba a llegar o no era tan impactante o no había por qué preocuparse, ¿no? Ya vamos a analizar, digamos, cómo mutó la desinformación. Mutó como un virus, además. Sino que había un exceso de información que al principio obviamente partía de la especulación y que se alimentó mucho de las teorías de conspiración y probablemente muchas de las personas con las que conversamos y seguramente algunas de las personas que están en este foro no tienen absolutamente certeza de cómo sucedieron todas las cosas o si todo lo que se dijo era real o no. Pero básicamente de eso se trataba la infodemia. Una excesiva cantidad de información a partir de la pandemia o sobre la pandemia del coronavirus y que nos sumió en unas incertidumbres gigantescas. Esta desinformación, digamos, es importante decir que ya existía desinformación antes de la pandemia. E incluso ya existía desinformación antivacuna o sobre laboratorios o sobre el funcionamiento del mundo o de la medicina en general. Ya había información anticiencia. Ya había sucedido con el tabaco, con el alcohol, con los transgénicos, con el VIH y con el cambio climático. Ya en el 2006 podíamos encontrar movimientos anti-VIH que aseguraban unos que el virus no existe, otros que el virus no provocaba el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, o que los antirretrovirales son los que producían el VIH. Por supuesto, también teníamos teorías de conspiración sobre los murales en el aeropuerto de Denver, sobre los Illuminatis, sobre Barack Obama y los reptilianos. Es importante señalar que antes de la pandemia ya existían teorías de conspiración, ya existían motivaciones anticiencia y ya existían, digamos, redes coordinadas que impulsaban mentiras. Fíjense que justamente Colombia Check tiene 5 años de labor, es decir, durante el 2016 ya existían noticias falsas, pero Chequeado en Argentina tiene 11 años haciendo verificación de noticias y en Estados Unidos eh, estos movimientos periodísticos anti-hoax o anti-bulo, es decir, que combatían mentiras que se distribuían en Internet, tienen incluso hasta 20 años de funcionamiento, ¿no? Pero pudiésemos rastrear la desinformación hasta el Senado romano y durante toda la historia. Pero con Internet esto se masifica. Y es importante, digamos, entender que no nace con la pandemia, sino que fue explosivo su crecimiento. Ok, vamos a hablar entonces básicamente de la infodemia. La infodemia y las 9 olas de desinformación. Lo primero, ya lo habíamos repasado, el origen del virus, que sí había sido generado en un laboratorio, que venía de la sopa de murciélago, que era por el consumo de animales salvajes en el mercado de Wuhan, o que había sido fabricado, que venía del presunto evento 502 de Bill Gates o de la Fundación Bill Gates y que todavía ha sido planeado. Incluso aquel documental sobre la pandemia. Pero vale la pena repasar que, aunque digamos la mayoría de nosotros o la mayoría de las personas en el hemisferio occidental recibimos aquellas desinformaciones sobre que el virus había sido creado por China, esta no es la única versión conspiranoica, es decir, dependiendo de las posiciones ideológicas o si la desinformación circulaba en África o en Eurasia o en Asia, había otras versiones.
Vale la pena recordar que Colombia Check está en la IFCN, que es la Red Internacional de Verificadores, con más de 300 verificadores de todos los países del mundo, y pudimos tener, o tenemos elaborado una base de datos sobre la desinformación en todos los países, ordenada cronológicamente. Es decir, toda la desinformación que llegó primero a Europa y después a Latinoamérica, muchas veces eran traducciones de lo primero que surgió, por supuesto, en Asia, ¿no? Como el virus surgió en Asia, había desinformación que surgía primero allí y después se traducía, ¿no? Al inglés y después a otros idiomas. Pero también vale la pena recordar que a pesar de, o aparte de la pandemia, también hay otras situaciones políticas y sociales y hay desinformación regionalizada. Es decir, hay desinformación que es, digamos, circula solo en Europa, circula solo en África o solo en algunos países, justo por sus particularidades geopolíticas, sociales, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí, se señaló por distintos portales de teorías de conspiración a favor de la ultraderecha, por ejemplo, en Estados Unidos, que presuntamente había escapado el virus de los laboratorios de Wuhan. Pero en otros países se acusó a Israel o se acusó a Rusia y, por ejemplo, en países de la órbita rusa se acusó a Estados Unidos de hacer un ataque en contra de China mediante laboratorios. Es decir, que aunque nosotros solo tuvimos contacto o mayoritariamente tuvimos contacto con este tipo de desinformación, no es una desinformación única. Y esto nos permite, digamos, reconocer cómo se manipula las poblaciones con, digamos, estas adaptaciones de la desinformación. Entonces, uno pudiese estar totalmente seguro o con una duda razonable sobre esto, pero vale reconocer que en otros países se acusa a Israel o a Estados Unidos o a Rusia de haber producido el virus, ¿no? Y bueno, después era obvio que lo de la sopa de murciélago. Y es importante reconocer cómo aquí la evidencia, como señalaba algunos estudios académicos que hablamos la vez pasada, no implica unos cambios en las opiniones, ¿no? Justamente porque tenemos esta confusión entre opinión y hecho. Entonces, cuando se detalló como que la sopa de murciélago no es un plato en China, no existe, sino en Indonesia, en otros países, eso no cambió la sospecha que había de que el consumo de animales silvestres podría haber causado la transmisión del coronavirus, algo que por supuesto no está absolutamente descartado, pero que no era la sopa de murciélago porque no era un plato existente en China. Podía ser el pangolín, podía ser el murciélago, porque además existen otros coronavirus, algunos incluso descubiertos hace más de 100 años, que sí se han transmitido a través de la zoonosis, o que es el proceso por el cual pasan los virus a través de los animales a las personas, ¿no? Unos están más claros como la rabia, otros, digamos, no, todavía se está investigando cómo sucedió con el VIH, ¿no? Pero es importante, digamos, repasar estos detalles. Ok, la segunda ola tuvo que ver con la presunta capacidad de, fatal del virus, ¿no? Entonces se mostraron videos, recuerdo que en Latinoamérica fue especialmente en Ecuador y en Perú, digamos, donde fueron dos de los países más afectados en su momento, pero originalmente, como les había dicho, fue en Europa, especialmente en Italia, donde fue el país donde explotó la epidemia de coronavirus en Europa, ¿no? Y eran videos falsos o videos verdaderos mostrados en un contexto falso, ¿no? Gente que se desmayaba por cualquier otra razón y decían que era por el coronavirus. En ese momento, obviamente, en enero, febrero, marzo, no teníamos aún el conocimiento de cuánto tiempo tardaba el virus en incubarse, 14 días, cómo esto podía terminar en ser leve, moderado o grave, finalmente estar intubado, no se conocía sobre el coronavirus largo, e incluso, si lo recuerdan bien, seguramente, no había un consenso sobre si debíamos usar mascarilla o si la mascarilla realmente protegía del virus o si todos debíamos usar mascarilla.
Así que dentro de esta segunda ola yo incluiría las dudas sobre el uso de la mascarilla. Cabe recordar que la OMS al principio dijo, si estás sano, no necesitas usar mascarilla. Y entonces el gran debate social en las redes sociales es cómo sabemos que estamos sanos en una enfermedad nueva. La respuesta era básicamente los síntomas. Si tienes síntomas, estás enfermo. Si no, estás leve o asintomático. Y aquel debate de nuevo, si los asintomáticos contagiaban o no, o si el virus se contagiaba por el aire. Y cabe recordar que la OMS, con los estudios que en ese momento tenía, digamos, comunicó categóricamente, y aquí fue donde se abrieron mayores debates sobre si nos habían engañado, si nos habían mentido o si habían fallado. Y digamos, no se dividió sobre si la OMS había fallado con el coronavirus y eso implicaba que fallaba en todas las otras enfermedades, ¿no? Vale la pena recordar que la OMS no solo, digamos, monitorea todas las enfermedades contagiosas y no contagiosas, el cáncer, la malaria, sino también la salud mental o temas de suicidio, el tabaco, el consumo de tabaco y el cáncer, ¿no? Entonces, hubo una ola generalizada de que la OMS engañaba. Y finalmente se señaló a su director como alguien con una ideología de izquierda extrema o que había colaborado en su país de origen con crear matanzas, genocidios, etcétera, ¿no? Entonces, esta segunda ola tuvo que ver con todo esto. La tercera, digamos que es una consecuencia, ya que la OMS miente, ya que no sabemos cómo se cura, entonces hay formas alternativas de curar. Si aquí vimos una cosa larguísima, que por ejemplo en Colombia Check pudimos verificar y tenemos un especial que les recomiendo visitar. Apenas entras en colombiacheck.com, tienes todas las verificaciones que tenemos sobre coronavirus y hay de todo, ¿no? El limón, el jengibre, inhalar eucalipto, eh, el usar la aspirina, no sé qué, ¿no? Había todo tipo de alternativas de la medicina natural que la OMS finalmente dijo podrían aliviar los síntomas, pero no logran eliminar, curar o evitar el contagio del coronavirus, ¿no? Pero esto, por supuesto, que derivó hacia las primeras teorías de conspiración o alternativas de que si el dióxido de cloro o la citromicina podían servir para curar, ¿no? Y la hidroxicloroquina. Y aquí entró, y esto es especialmente importante, cómo entró la política, es decir, los gobiernos se alinearon con estar en contra o a favor de China o de Taiwán y aquellos famosos correos de que se habían ocultado o no la información en diciembre, si Taiwán tenía una solución o lo había advertido y no se había escuchado, la geopolítica alrededor de la relación con Taiwán y China se reflejó en los gobiernos que dijeron si el virus fue creado por China o por Israel o por Rusia. Como les había comentado, probablemente muchos no estuvimos expuestos a esto, pero en otros países sí fue más importante acusar a Rusia, a Israel o a Estados Unidos, ¿no? De este gran problema. Pero entonces también los políticos se asociaron con que si se podía curar o no con dióxido de cloro o con hidroxicloroquina, con acitromicina, si no hacía falta una nueva terapia o si ya existían terapias o si era una gripecilla, como dijo Jair Bolsonaro, ¿no? Como que no era tan grave. Incluso hay 3 presidentes africanos que murieron recientemente de coronavirus y 2 de ellos habían negado la existencia del virus o propusieron o decretaron la obligación de usar productos alternativos. El Parlamento de Bolivia aprobó el uso clínico del dióxido de cloro, mientras que en Venezuela Nicolás Maduro habló de las góticas mágicas de José Gregorio Hernández, que eran básicamente unas gotas llamadas Catavir, que finalmente se supo que era otra trama de corrupción. Donald Trump habló de la inyección de cloro, que eran básicamente el dióxido de cloro. Y así tuvimos una variedad de presuntos falsos medicamentos y formas de prevención. Ok, después entonces, justamente como les decía, estaba el movimiento xenofóbico contra China, ¿no?
que incluso llamó a tomar bio, eh, algunas formas, algunas expresiones, manifestaciones violentas, ¿no? Como que de asesinar o de matar, perdón, murciélagos u otros animales provenientes de China, o rechazar todo lo chino, o incluso por las consecuencias económicas que trajo el cierre, los lockdowns, el aislamiento, porque China es responsable de una gran cantidad de productos que entonces se volvieron escasos, su propia logística, ¿no? Entonces hubo todo un movimiento xenofóbico contra las personas en Estados Unidos, se dieron ataques violentos contra personas asiáticas, ¿no? Acusándolos de haber traído el virus, de que sus costumbres habían traído el virus, ¿no? Y se generalizó, por supuesto, como siempre sucede con la xenofobia, como que todas las personas asiáticas eran chinas o que todas las personas chinas tenían las mismas costumbres y por supuesto se aplanó todas las diferencias étnicas, religiosas, políticas que pudiesen tener los chinos y pasamos de algunos países, por supuesto, dijeron que era distinto el pueblo chino, del gobierno chino, que eran los que manejaban, digamos, el aparato de censura y propaganda dentro del sistema. Pero bueno, eso fue una de las olas de desinformación y vimos todo tipo de bulos, de mentiras, de fakes, de desinformación alrededor de China. La quinta, porque estos son derivaciones y es importante señalar, yo daba un ejemplo la vez pasada de una señora que me escribió en Twitter si ella podía ser antivacunas sin respaldar a los grupos antimusulmanes o anti-gays o xenofóbicos. Y justamente yo le decía que el problema era que sí, tú podías tener una duda razonable sobre la vacuna, pero el problema es que la inmensa mayoría de los grupos que inicialmente o que promovían las antivacunas terminaban siendo homofóbicos, terraplanistas, negadores del holocausto judío, eh, eh, grupos de incels, estos grupos ultramachistas que han provocado algunas matanzas en Estados Unidos. O sea, el problema es que esta información provenía de estos grupos extremistas, ¿no? Y entonces esta ola decía que la raza negra era más resistente o que los musulmanes eran inmunes al virus. O recuerdo que incluso en México y en Venezuela también se señaló que eran los que viajaban en avión, los que tenían más dinero, los que recorrían el mundo, los que se podían enfermar, ¿no? Entonces, esto básicamente por la toma de datos de forma eh, lo que en inglés se llama cherry picking, que es que tomas evidencia a conveniencia, ¿no? Entonces decían, fíjate cómo en África no hay casi coronavirus, o fíjate cómo en estos países, en Corea del Norte o en Siria casi no hay coronavirus. Pero se olvidaban que así había una relación justamente por el contagio del virus a través de persona a persona y no necesariamente por el aire. Bueno, luego se descubrió que podía permanecer en el aire en los lugares cerrados, pero que el contagio básicamente en el 97% de los casos es persona a persona, ¿no? No era por las monedas, no era por el dinero, no era por tocar una baranda, yo creo que esto estuvo entre las primeras olas que te podías contagiar casi como que por la lepra, ¿no? Tocando algo o compartiendo un espacio que alguien había estado hace 3, 4 horas, ¿no? No se tenía certeza si se contagiaba por el aire o no. Y entonces esta es una derivación de estos grupos que estaban señalando que había todo un plan para acabar con las personas de mayores de 60 años o de algunos países. Y justamente esto es una derivación de una teoría de conspiración previa que acusa a George Soros, el empresario húngaro, de que quieren homosexualizar o eliminar la occidentalización o la raza blanca, si es que eso, tal cosa no existe, obviamente, de Europa, ¿no? Era una teoría vieja que dice que querían islamizar a Europa, volverla más negra, más mestiza, eliminar las tradiciones europeas, el modo de vida europeo, y esta es una traslación, ¿no? Entonces, justamente aquí ya no se acusa a China directamente, sino a una especie
telón de fondo o grupos poderosos detrás de esto que ya querían cambiar a Europa, volver a los niños gays con Cartoon Network, este tipo de anteriores teorías de conspiración sobre el feminismo, sobre George Soros, mutó, cambió a esto de que el virus no afectaba a las personas negras. Irónicamente, en Estados Unidos, las personas que más sufrieron fueron las de raza negra, ¿no? Las personas, los afroamericanos, los latinoamericanos y las minorías, incluso los blancos más pobres, fueron los que más sufrieron justamente porque eran policías, enfermeras, bomberos, personas que no pudieron, digamos, quedarse en su casa, estuvieron en contacto con las personas y según los datos, sí, las minorías étnicas y raciales y las personas más pobres fueron los que más sufrieron las muertes de coronavirus en Estados Unidos. Bueno, luego estaba el mundo paralizado, estábamos en aislamiento, estábamos en cuarentena, aquella palabra que todos queremos olvidar ahora, y surgieron entonces los phishing, los trucos, estafas para recibir bonos, para recibir ayudas económicas, para entrar en programas sociales que por supuesto existían, ¿no? Que los gobiernos habían creado para apoyar a muchas personas que necesariamente se tenían que quedar en su casa, ¿no? Y entonces, de nuevo, esto es una mutación de aquellos que venden medicamentos falsos o que básicamente engañan para obtener datos bancarios o de tarjetas de crédito, que vendan también curas milagrosas desde antes y que ya tenían, digamos, experticia en robar esto. Vamos a las tres últimas. La séptima, por supuesto, fue cuando se exacerbó la difusión de posverdad por parte de políticos y de los militantes, ¿no? Donde, bueno, hablaron sobre la eficiencia o no de las mascarillas, de los distintos fármacos, de la actuación de la OMS, de la geopolítica de la pandemia, quién producía, quién estaba ganando, si era verdad que no sé si recuerdan, en los primeros meses decían que millonarios chinos habían comprado montones de empresas estadounidenses y se habían apoderado del mundo aprovechando esto. Y esto es importante reconocerlo porque a pesar de que recibimos desinformación, creemos, tenemos sospechas, cuando no se cumple, cuando la evidencia lo rompe, usualmente, neurológicamente nos decimos, ah, fui engañado, o, ah, caí por inocente, o ah, fíjate, creí en algo que luego no se comprobó. No. Lo que hemos encontrado en los distintos estudios y pesquisas de verificaciones es que la gente no cambia de opinión aunque su teoría de conspiración nunca suceda. Fíjense lo que sucedió con QAnon en Estados Unidos. Aseguraban que durante los 3 primeros meses del gobierno de Biden, Trump iba a estar escondido con un gabinete secreto y después los iba a ahorcar a todos. Incluso se difundieron fotos alteradas, manipuladas, con presuntos políticos demócratas ahorcados frente a la Casa Blanca y algo que nunca sucedió, ¿no? Y toda esta conspiración de robarle el voto a Donald Trump, pero justamente cuando las evidencias demostraron que no había sucedido así, que unos habían mentido o que se habían alterado realmente las versiones, la gente no cambió su opinión sobre Donald Trump, ¿no? O la mayoría no cambió. Y entonces los políticos saben que este golpe es efectivo, digamos, estas narrativas de presentar visiones alternativas de los hechos o a conveniencia de si se había encontrado una solución en Italia, pero la OMS lo estaba ocultando, o que teníamos que actuar más como Taiwán, o tomar el ejemplo de este u otro país, o que las mascarillas eran el gran engaño, etcétera, ¿no? Es decir, se tomó absolutamente lo político y lo electoral. Sin embargo, esto no siempre funcionó como suele funcionar. Es decir, en las elecciones, lamentablemente debemos decir que quienes más usan la desinformación, bien sea AMLO o bien sea Nayib Bukele en México y El Salvador, o sea Jair Bolsonaro
o Pedro Castillo en Perú, o sea, los que más mienten, sí suelen ganar elecciones. Aún así, durante la pandemia sucedió lo contrario, ¿no? Donald Trump perdió, Bolsonaro ha tenido un par de reveses políticos y ahora está acusado de crímenes de lesa humanidad por el Senado. La pandemia además causó un cambio en las elecciones. Incluso Podemos, especie de izquierda extremista o socialismo del siglo XXI español, tuvo terribles reveses electorales, ¿no? Es decir, que en este caso la desinformación no siempre causó triunfos electorales como había sucedido hasta ahora. Incluso les puedo decir que ahora está pasando algo terriblemente curioso en Rusia. En Rusia, que digamos, se encontró que incluso lingüísticamente nació la palabra desinformación antes que en otro idioma, y que es un país que ha sido señalado por diversos observatorios y universidades como haber intervenido en distintos países, no solo Estados Unidos o en Cataluña, en España o en Venezuela o en Latinoamérica con las protestas, con lo que estaba sucediendo en Grecia incluso, con el resurgimiento del movimiento neonazi, con la separación de Ucrania. Es decir, aunque ha sido señalado de que sus granjas de bots, su propaganda, su apuesta informativa con Russia Today, presentando una alternativa a CNN, se les ha devuelto. Solo el 35% de las personas en Rusia están vacunadas, pero la mitad de los que no lo están no quieren vacunarse porque dudan de la medicina, la política y la versión oficial. Para quienes no saben, durante muchas décadas en Rusia se ha sostenido que el cambio climático no es causado por el ser humano o no existe, que Estados Unidos jamás llegó a la Tierra, y otras visiones alternativas de la historia. Es decir, hay una realidad paralela que incluso no está ligado a estar o no de acuerdo con Putin, porque tiene tantas décadas, la Unión Soviética estuvo tanto tiempo cerrada presentando su propia alternativa de la historia, de la interpretación, de cómo hacer las cosas, que la gran mayoría de la sociedad, incluso que se opone a Putin, cree en esta visión alternativa, en esta posverdad. Y esto se está devolviendo. Rusia es uno de los países que ahora está sufriendo mucho más por la pandemia, está teniendo 1000 muertes diarias, justamente porque a pesar de ser un productor de una de las vacunas, la Sputnik 5, la mayoría de la población no quiere vacunarse porque tiene dudas sobre el gobierno, sobre la información científica que da el gobierno, justamente porque han presentado temas que se escapan del consenso científico universal. Y ahora, a diferencia de hace 40 años, es mucho más fácil tener contacto con el exterior a través de Internet. Entonces tienen este gran problema de que la mayoría de las personas no quieren usar la Sputnik 5 porque dudan del gobierno, ¿no? Ok, la octava ola, la reapertura. Uf, si teníamos que abrir o no la economía y la vida social, ¿no? Y obviamente los medios de comunicación, los políticos, los gobiernos, a través de sus redes sociales, a través de comunicados, estaban a favor o en contra, pero siempre utilizando datos que los favorecieran, ¿no? Muchos decían ya ha sido mucho tiempo o no vale la pena, hay que comparar la muerte de personas con la muerte de la economía, o si la caída de la economía estaba provocando más muertes que la pandemia. Pero justamente, como pasó con las primeras olas que les estaba diciendo sobre la creación del virus en el laboratorio, los gobiernos siempre se llevaron a conveniencia datos que apoyaban su posición política, siempre omitiendo otros. Y entonces, cada país, cada gobierno mostró formas alternativas o formas particulares de interpretar la pandemia. Por eso vimos incluso dentro de nuestro país y en otros países como alcaldes y gobernadores estaban al contrario de la versión oficial del gobierno central. Pero eso pasó en todos los países porque cada político ideológicamente político ideológicamente traía información, hacía su cherry picking, su selección cuidadosa de datos que lo favorecían, ¿no? Y hace muy poco
pudimos ver aquello de cómo es posible que en Israel, donde el 80% o más de las personas estaban vacunadas, em, haya un pico de casos y de muertes, ¿no? Pero justamente se hacía esto, se obtenía alguna información de forma sesgada, se omitían contextos, se omitían decisiones políticas, justamente para presentar como, vieron, aquí yo tenía la razón. El problema es que justamente los desinformadores o cuando consumimos desinformación y decimos, mira, increíble esto que se ha descubierto, que se ha ocultado, cuando nos muestran verificaciones, cuando nos muestran un contexto más amplio, las opiniones no cambian. Y ese es el inmenso problema que tenemos con la desinformación, que siempre seleccionamos emocionalmente, neurológicamente, incluso por la construcción de nuestro universo, que esa desinformación que consumimos, aunque sea sesgada, tiene que ser verdad. O no, no es desinformación, no es falso. Justamente la verificación es parte del complot, ¿no? Y esto es natural que rechacemos que una información que forma parte de nuestra identidad, como hablamos la vez pasada, porque toca valores que compartimos de cómo creemos que es el mundo, cómo quisiéramos que fuera, cuando estamos desmentidos, entonces sentimos que es una afrenta a nuestros propios valores, ¿no? A nuestra construcción de identidad. Y finalmente, para que ya tengamos preguntas, comentarios, está el movimiento antivacuna. Lo primero, el movimiento antivacuna no es nuevo. Ya en 2010 y 2008 tuvimos brotes de sarampión en Francia y en California porque hubo padres que decían más o menos argumentos similares. No podían decir que el sarampión estaba planeado o no podían decir que la vacuna se desarrolló demasiado rápido. Justamente en el sarampión pasan todo lo contrario, sino que producían autismo por los productos secretos o poco conocidos o tóxicos que tienen las vacunas, o que la vacuna produce la enfermedad, o que produce daños a largo plazo, o que son innecesarios, etcétera, ¿no? Y de nuevo, la evidencia no hacía cambiar de opinión. Brotes de sarampión, justamente por personas que con esta visión alternativa. ¿Y cuál es el problema? Que esta visión alternativa siempre es impulsada por grupos religiosos, políticos o sociales que terminan coincidiendo con causas extremistas o radicales, ¿no? El movimiento antivacuna ha pasado incluso por lo que uno pudiese considerar humorístico, ¿no? Desde el chip hasta lo magnético, ¿no? Me vuelvo magnético. O que hace crecer los senos, o que disminuye el tamaño de los testículos, que cambia de género, que te cambia la orientación sexual, que causa terribles efectos adversos, o provoca la muerte, o que provoca 2 muertes por cada una que se salva. Y aquí voy a reiterar lo mismo, he sido insistente, pero es que fíjense cómo la evidencia no cambia tu duda. Es decir, se han puesto cerca de 6.500 millones de dosis y apenas se han registrado unas 2.000, 2.500 o 3.000 efectos adversos voluntarios, es decir, personas que registran en bases de datos médicos que les pasó algo, es decir, más o menos uno cada 200 millones de personas, pero que no se ha encontrado médicamente en ninguno de los 3.000 casos que la vacuna haya sido la que provocara los efectos adversos, o que estos efectos adversos hubiesen provocado la muerte o algo grave, ¿no? Entonces, parte de lo anecdótico, y estoy seguro que hoy vamos a compartir muchas anécdotas. Yo conozco una persona, o yo conozco 3 personas que le pasó esto, que le pasó aquello, que se curó con ivermectina, que la vacuna le provocó algo terrible, etcétera. Es decir, no voy a descartar absolutamente ninguna circunstancia personal, ninguna anécdota, ningún caso conocido o incluso personal. Lo que sí le podemos decir es que con los datos disponibles, públicos, médicos, científicos, no existe una relación entre las 6.000 o 7.000 millones de dosis y alguna muerte o algún efecto adverso muy grave provocados por la vacuna. Aún no se ha probado ni siquiera en el primero de los casos, ¿no? Pero, digamos, esta es la última ola de desinformación que tenemos. Es difícil combatirla porque mostramos evidencias, desmentimos casos, se reconocen incluso. Recuerdo que una de las personas que empezó en TikTok con que el producto era
causaba magnetismo. Después publicó un video pidiendo disculpas porque había sido una broma, pero esta disculpa, digamos, esta rectificación no causa el mismo efecto. Fíjense cómo todo el mundo puede hablar del efecto del magnetismo y es muy raro que encontremos a alguien que haya visto el video de la corrección. De igual forma, todos nosotros conocemos casos de contagio y de muerte, ¿verdad? Cercanos. Y muy probablemente no conozcamos, o casi nadie conozca, un caso adverso que haya derivado en algo muy grave o de la muerte. O muy pocas personas podrían decir que realmente sí conocen a alguien cercano, pero aún así, esta evidencia práctica no hace que uno deje de dudar de que la vacuna pudiese sucederle algo, ¿no? Sí, incluso las matemáticas no funcionan. Uno de cada 200 casos y todo el mundo va a decir, yo puedo ser ese uno. Es decir, no solemos manejar estadísticamente lo rarísimo que sería que si te ponen una vacuna, tú seas ese uno de 200 millones que pueda causar un efecto adverso. Digamos que por eso funcionan las loterías y los casinos, ¿no? Porque a pesar de lo estadísticamente raro que puede ser un caso, siempre vamos a creer que ese caso nos puede suceder a nosotros. Es lo que se llama el sesgo de falsa ilusión. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Me gustaría muchísimo escuchar comentarios, preguntas, dudas sobre la infodemia. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha perfectamente. Gracias, Jean Freddy. No, te quería consultar, me parece interesante pues como lo que presentas de las 9 olas de desinformación y digamos que en este panorama y entendiendo digamos como el ejercicio juicioso que ustedes hacen verificando este tipo de informaciones, ¿qué otras digamos olas o es decir, más bien, se prevén digamos nuevas olas así como ha tenido transformaciones el virus y otros efectos, digamos, en términos de información y en la medida en que el virus, no sé, hasta qué punto va disminuyendo o no, cómo se va viendo eso en términos de las olas, ¿no? En esa dinámica en la que no las has socializado. Muchas gracias. Tú sabes que uno de los grandes retos que tenemos los verificadores es tratar de adelantarnos a las mentiras, ¿no? O tratar de adelantarnos a esto que puede surgir de la desinformación. No parece tan fácil hacerlo, ¿no? Justamente porque muchas veces la desinformación proviene de algo completamente inventado, ¿no? Entonces es difícil, digamos, actuar cuando no sabemos qué se va a inventar, ¿no? Lo que sí estamos haciendo es algo que se llama el pre-debunking o el pre-verificación, que es que sabemos que hay temas por los cuales se miente y entonces vamos a actuar al respecto. Te cuento que para las próximas elecciones en Latinoamérica prevemos que se va a hablar de cambio climático, de migración venezolana y de violencia de género, ¿no? Es decir, los políticos, los candidatos van a mentir a favor o en contra de sus opciones políticas sobre estos temas, o ya lo han hecho antes de forma coordinada, incluso, ¿no? Digamos, si son elecciones en Perú, los de otros países lo apoyan, dándoles RT, difundiendo, aunque no creen contenidos nuevos, y después el apoyo viene al país donde están realizándose las elecciones, ¿no? En el caso de Colombia, obviamente, sabemos que el tema de la migración venezolana o la ideología de género, ese invento, o la violencia de género, el problema que tenemos con la violencia de género o con el lenguaje inclusivo, van a ser dos de los temas que más se van a hablar. Pero por supuesto también la restitución de tierra, si valió la pena los diálogos de paz, la actuación de las FARC, si Petro es la amenaza comunista, o si las opciones de la derecha van a quitar derechos sociales o no van a escuchar las protestas sociales sobre las EPS. Más o menos tenemos como un abanico de temas que probablemente vayan a aparecer más allá de la pandemia, porque los desinformadores ya existían antes y van a continuar. Ahora, sobre el virus, yo preveo que llegamos a la última ola, ¿no?
que no vamos a tener más olas. Y que la antivacuna va a ser, digamos, la última frontera, si lo decimos de alguna manera. Gracias, Jean-Pierre. Yo tengo una pregunta. Hola, buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo, tardes. cómo va a pasar esto a la historia? Porque, o sea, con tanta desinformación precisamente, ¿quién se encarga de decir, bueno, están los verificadores, pero cómo antes existían los libros de historia que además hoy en día se debate mucho sobre qué fue lo que pasó a la historia? O sea, ¿cómo se verá esto en 50 años? Bueno, yo creo que es difícil preverlo. Yo creo que uno de los grandes temores ahora que tenemos no es que los libros de historia, digamos, hayan fallado o hayan omitido algunas cosas. Para nosotros los latinoamericanos puede ser sorprendente saber que en España no se explica la colonización como la vemos nosotros, ¿no? Es decir, suelen omitir que las matanzas, el genocidio indígena o cómo se dio digamos, la toma de las riquezas naturales, ¿no? No se habla o se cuenta de una manera distinta. Y muchos políticos han tratado de apropiarse de las figuras patrias, ¿no? De Bolívar, de San Martín, de Tupac Amaru, cada quien dice que está interpretando al héroe nacional de una forma distinta, ¿no? Me da también la misma curiosidad de cómo se va a nombrar esto en 50 años. Yo creo que más allá porque supongo que tendremos unas certezas distintas dentro de medio siglo, se va a contar como que sufrimos dos pandemias, ¿no? La del coronavirus, la biológica, y la de la desinformación, pero que nosotros ubicamos en 2016. En 2016, cuando Donald Trump empieza a acusar a sus adversarios y a los medios de comunicación de producir fake news, por eso no usamos este término, porque es peyorativo, empezó, digamos, este debate, esta guerra cultural con pérdida de consensos a través de la supremacía ideológica. Toda esta palabrería lo que quiero decir es que ya no estamos de acuerdo en algo tan básico como si la Tierra es redonda. Ahora ya no tenemos claro cuáles son los consensos científicos, es decir, cómo se produce la medicina. No estamos claros si la democracia es el sistema político al cual debemos perseguir, ni siquiera ya estamos claros sobre la defensa de la violación de los derechos humanos o cuál es el concepto de los derechos humanos. Yo creo que la historia va a hablar sobre un momento de incertidumbre. Yo lo compararía con la Segunda Guerra Mundial en términos informativos, ¿no? La propaganda o las mentiras políticas de todos los bandos hacen que aún hoy estemos hablando de reconstrucción de la historia de la Segunda Guerra Mundial y aún hoy hay gente que dice que el holocausto judío nunca sucedió. Otra pregunta. ¿Cómo no? Me surge la inquietud de que, bueno, digamos que vemos como todos los aspectos de alguna manera negativos, pues por la propagación de información que se dio de manera errada y quizá en su mayoría intencionada. ¿Qué aspectos tú rescatarías como positivos, ¿no? O sea, en medio de esto que ocurría, pensando un poco como en que tal vez se haya dado algún asunto, digamos, como de despertar conciencia frente a ciertos asuntos o quizá ampliar el conocimiento sobre otros que de pronto eran solo de un campo mucho más restringido, que de pronto era el ámbito de la medicina estrictamente, bueno, no sé, o sea, como que tú qué puedes identificar como aspectos del otro lado, ¿no? Que de pronto llevaron a generar otra dinámica a nivel de opinión, de pensamiento, de generar otras opiniones, bueno, no sé. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Voy a rescatar dos, ¿no? Primero desde el lado periodístico y después para la sociedad en general. Lo primero es que los periodistas aprendimos cosas que no sabíamos, ¿no? Que era solo para periodistas científicos o solo para periodistas especializados en salud, que era cómo leer
cómo leer estudios académicos, cómo interpretar estudios académicos, empezamos a hablar mucho más con científicos, aprendimos muchísimas cosas de biología, de ciencia y de medicina, que antes no hubiésemos sospechado, incluso aprendimos de estadísticas. Creo que el periodismo aprendió además que tenía que ser mucho más transparente, el periodismo tenía que ser colaborativo, por suerte podemos ver cómo los verificadores nos unimos. Y creo que eso fue muy bien, muy bueno, que los periodistas aprendimos justamente lo que está señalando, algo que era solo del ámbito científico, solo del ámbito de la medicina, de la salud. Entonces ahora tenemos especializaciones en leer estos estudios, saber qué es una revisión por pares, cómo funciona el método científico. Y ahora creo que somos un poco más prudentes en eso, ¿no? Esto del despertar de la conciencia, creo que esperábamos todos salir como mejores personas, con muchos cursos hechos en internet, que habíamos leído muchos libros y aprendido varios idiomas. Bueno, no pasó tan general, de forma generalizada, ¿no? Lo que sí puedo decir es que lo que sí hubo era un despertar de el funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales. Es decir, ya toda la sociedad está mucho más consciente que tiene que consumir con más cuidado y tiene que tener muchos mejores hábitos en Internet porque las plataformas tecnológicas hacen un trabajo horrible en robar tus datos, producir contenidos tóxicos, buscar las maneras con estrategias publicitarias, incluso de adicción, para que te quedes más tiempo conectado a Twitter, a Facebook. Incluso hay cosas insospechadas. Fíjense como en TikTok, cuando tú grabas tus videos bailando o hablando, le estás dando datos biométricos a la red social. Cuánto pesas, cuál es tu altura, cuáles son tus capacidades de movimiento, el color de tus ojos, de tu cabello, cómo te gusta vestirte, cómo te gusta usar tu cabello, tu barba, tu bigote, tus zarcillos, collares, bisutería en general. Es decir, estás revelando muchos más datos de lo que sospechabas en Facebook. En Facebook muestras tus hábitos, qué cosas te gustan, cuánto tiempo te detienes viendo una fotografía. Pero estamos llegando a lo que se llama el capitalismo de la vigilancia, que se obtienen ganancias publicitarias a través de los datos del consumo que tenemos en las redes sociales. Y además en las redes sociales hay mucho contenido tóxico o los algoritmos le dan mayor preponderancia, distribuyen con mayor frecuencia contenidos que tienen que ver con contenidos extremos, ¿no? Con tendencias extremas. Justamente hace poco decía Donald Trump que a él lo borraron y el talibán podía estar en redes sociales. Lo que omite es que el algoritmo de redes sociales también lo benefició a él en su momento, porque justamente funcionan para que pasemos mucho más tiempo en estas cámaras de eco. Entonces, si dos cosas podría rescatar justamente son esas. Uno, que los periodistas aprendimos mucho de ciencia, de medicina y de salud. Y dos, creo que ahora la sociedad civil está mucho más alerta del accionar de los gobiernos, porque además vimos cómo en pandemia se comportaron no siempre de la forma más eficiente o no siempre pensando en el bienestar de las sociedades, beneficiando a empresas, beneficiando a contratistas, no dejando las prácticas de corrupción. Y finalmente, que sabemos que hay que tener mucho más cuidado, muchas mejores prácticas y hábitos cuando consumimos redes sociales, cuando usamos Internet. Vale, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Zenaida Bermúdez. Pues yo sí quisiera comentar un poquito sobre lo que se ha hablado de los efectos del coronavirus sobre las personas que tuvieron COVID. Pues se habla de que ha afectado mucho la parte pues, del corazón, que ha habido infartos posteriores al COVID, que afectó también los riñones. Entonces parece que se presentan ahora más diálisis. Pero uno no sabe si pues las estadísticas, lo que hablan los médicos es de que sí tienen pacientes así, pero ¿qué tan real será de que sea efectos del COVID?
¿serán noticias falsas o más adelante ya el estudio científico nos confirmará eso? Gracias. Bueno, yo creo que si uno habla si uno generaliza, obviamente, a ver, médicamente, y yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos con la ciencia médica, es que hay médicos que tienen opiniones distintas o contrarias entre sí, o que la ciencia médica no ha encontrado a veces una respuesta única ante algunas cosas. Sí, se ha reportado que después del coronavirus, especialmente de las coronavirus más graves o de lo que llaman COVID larga, mucha gente tiene no solo en el corazón o en los riñones, se ha dado pérdidas de habilidades cognitivas, es decir, pérdida de memoria, de concentración. Sí. O sea, no solo es algo, digamos, fisiológico, sino también neurológico. Ahorita todavía se está estudiando para saber qué tanto el coronavirus afecta. Pero sí, al parecer vamos a tener, por eso rescato la comparación con la Segunda Guerra Mundial, creo que vamos a tener un nuevo tipo de salud, un nuevo tipo de atención médica que tenga que ver con nuevas dolencias generalizadas producto del coronavirus. Pero sí, sí está sucediendo que se reporta que después del coronavirus la gente siente que tiene fallas hepáticas o fallas, digamos, neurológicas producto del coronavirus. Ahora, sí, está por verse si hay una relación absolutamente demostrada o probablemente pueda pasar también que esta enfermedad haga resurgir otras dolencias que ya existían o que las exacerbe. No tengo tantos conocimientos médicos a pesar de la pandemia como para asegurar eso, pero sí puedo decirte que se ha reportado y sí se está investigando porque ya se ha encontrado, y además no solo lo fisiológico y lo neurológico, también se habla de una nueva pandemia de ansiedad y depresión, justamente por el encierro, ¿no? O por la ansiedad social de volver a la vida o de haber pasado tanto tiempo dentro de tu vivienda. Entonces, creo que aún estas consecuencias están por verse. Bueno, si no hay otras preguntas, les invito a visitar colombiacheck.com. Están viendo en la pantalla nuestro especial de coronavirus. Pueden ver cosas que verificamos incluso los primeros meses de la pandemia, pero también cosas súper recientes que también siguen existiendo. Tenemos además videos y algunos quiz para saber si uno sabe lo que está sucediendo. Por supuesto, este famoso mapa de dónde está el coronavirus o dónde se registraron los casos. Y también los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, como Colombia Check en Twitter, en Facebook, en Instagram, incluso en TikTok, donde también estamos viralizando la verificación, no la desinformación, porque están los chinos, los más jóvenes que están allí, y entonces tienen que bailar bien informados. También tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, y pueden ver nuestros contactos en nuestra página web. También tenemos un videocast, un podcast. Así que hay muchas maneras de consumir verificación y de estar, digamos, en contacto con la información verificada. Nos vemos el próximo viernes a las 4:30 de la tarde para seguir conversando hasta el 17 de diciembre. Todos los viernes vamos a conversar sobre temas de desinformación, sobre temas de fact-checking, sobre cómo se comportan los medios de comunicación.